Hola, yo soy César Bazán Seminario, soy profesor de Derecho en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estudié Derecho, soy abogado de allí. Tengo un máster en estudios latinoamericanos por la Universidad Libre de Berlín y también terminé los estudios de doctorado, defendí la tesis en sociología en la Universidad de Friburgo. He trabajado, o sea, me defino como un activista e investigador. He trabajado durante muchos años en el Instituto de Defensa Legal, de cuyo comité directivo formé parte, y he estado en otras asociaciones también académicas y también de activismo en, en la, por ejemplo, en la Latin American, en Latin American Association, Latin American Studies Association, o en la en la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS, donde formo parte del grupo de trabajo, dirijo el grupo de trabajo sobre estudios sociológicos y estudios sociopolíticos. ¿Qué significa el concepto colonialidad del poder? ¿Es útil este concepto para estudiar a los actores y actoras del sistema de justicia? El concepto de colonialidad del poder creo que es muy útil para estudiar y para dar una mirada a diferentes actores, actores y actoras, y creo que para los actores y actoras del sistema de justicia sirve bastante. ¿Qué consiste este concepto? Este concepto ha sido trabajado por uno de los intelectuales más importantes del Perú, Aníbal Quijano, y lo que dice lo que plantea Aníbal Quijano es que las relaciones de poder a nivel mundial y en la cotidianidad de las personas se dividen, se reparten, teniendo como un eje central la idea de raza. La idea de raza. Digamos, la raza no existe, pero el racismo digamos, no existe biológicamente la idea de raza, pero la idea de raza es un concepto que sirve para ordenar el mundo. Es el planteamiento de Aníbal Quijano, y es un planteamiento mucho más complejo porque te plantea que esto establece relaciones de desigualdades a nivel global, donde hay un norte global, nortes, que son, digamos, focos de poder, y hay sures, hay países y personas en el sur que no tienen ese mismo acceso a poder, y claro, divididos de acuerdo a jerarquías raciales. Este ordenamiento de la sociedad según estas jerarquías se acuñó, empezó, ese planteamiento de Aníbal Quijano y también de Immanuel Wallerstein, empezó con la colonia, con la conquista de América. Ahí también tenemos este libro súper interesante que se llama 1492, El encubrimiento del otro, de Enrique Dussel. Este, digamos, esta repartición de poder empezó con la conquista por parte de potencias europeas, de imperios europeos a América, con la colonia, y una vez terminada la colonia, esta repartición de poder con estos rasgos no terminó, sino que continuó. O sea, los países de América tuvieron independencia administrativa respecto de las potencias europeas, pero la dependencia y los patrones de colonialidad del poder continuaron y continúan hasta hoy, y eso vale para América Latina, pero vale también para otros sures u otros países que se encuentran fuera de este grupo de potencias. Este concepto, ¿cómo es útil para estudiar el derecho, los actores y los actores del sistema de justicia? Bueno, yo les cuento una experiencia personal, ¿no? Yo estudié Derecho en la Universidad Católica también, y nos pasábamos leyendo conocimiento, conocimiento, información producido por autores del norte global. Yo estudié Derecho Procesal, bueno, me gustaba mucho el Derecho Procesal cuando estaba en la facultad, y entonces me encargué, formaba parte del equipo de Derecho Procesal del taller de Derecho, y leí, que ya no existe, además dicho, ya pasé del equipo de procesal, o sea, me conocía muy bien a Chiovenda, a Calamandrei, a Rocco, a Sata, a Carneluti, a todos los procesalistas italianos
que habían producido conocimiento jurídico sobre procesos, especialmente sobre procesos civiles. Este, entonces, claro, me sorprendía a mí de alguna manera estar leyendo a personas que probablemente nunca habían pisado el Perú para comprender cómo funciona el proceso civil en el Perú. Entonces, era muy extraño que un conocimiento de personas muy lejanas, que no conocían lo que yo iba a vivir y ver, estuviese allí presente y con una fuerza inusitada, con una presencia inusitada. Entonces, claro, y por otro lado, otros conocimientos mucho más cercanos e importantes para conocer cómo funciona la resolución de conflictos civiles también, ¿no? Como la actuación de las rondas campesinas o la actuación de las comunidades campesinas, no eran parte o tenían mucho menor valor que esto, que conocer muy bien lo que llaman doctrina europea. Entonces, claro, había una lógica eurocéntrica en la repartición del valor de la doctrina, de la repartición del valor de qué es conocimiento válido, qué es conocimiento relevante para la formación de un estudiante de derecho. Y entonces este eurocentrismo tenía como otra cara esto que les digo, poner este otro conocimiento como el conocimiento de las rondas, el conocimiento de los conflictos civiles de los pueblos indígenas, los pueblos quechos aymaras, como menos valioso. Entonces este eurocentrismo tenía como contracara el racismo, la discriminación que daba menos valor, que eso que se produce en las rondas no es conocimiento válido. Entonces poco a poco fui tomando conciencia de eso y fui tomando conciencia también de otros patrones en que de la colonialidad del poder se manifiesta en los actores y actoras del sistema de justicia. Entonces decidí escribir, ya después de muchos años, una tesis doctoral sobre precisamente cómo se manifiesta la colonialidad del poder en los actores del sistema de justicia en el Perú. ¿Cómo se manifiesta la colonialidad del poder en los abogados y abogadas? Para comprender cómo se manifiesta la colonialidad de poder, creo que como la colonialidad de poder es un concepto complejo, con muchas aristas, creo que es necesario dividirlo en algunos elementos que permitan generar un análisis. Entonces, yo creo que un elemento que permite generar análisis es un concepto macro, o sea, bajarlo a una mirada un poco más micro. Creo que algunos elementos que permiten hacer un análisis sobre esto es considerar que la colonialidad del poder mantiene presente una continuidad eurocéntrica entre la colonia y la actualidad, a pesar de que la independencia llegó, al menos formalmente, a inicios de 1800, al menos en el caso peruano, ¿no? Entonces, esta continuidad, uno. Luego, el eurocentrismo racismo como un elemento central, y luego otros elementos que van apareciendo también, que recalca Wallerstein, por ejemplo, Aníbal Quijano y Wallerstein, en este ensayo que tienen sobre América Latina, que lo que te dice es que este sistema de colonialidad, modernidad, trajo consigo o se difundió de mejor manera cuando las relaciones comerciales alcanzaron un nivel global. Y por lo tanto, se acuñó el capitalismo, no en la revolución industrial, no varios años después en Europa, sino se acuñó cuando simbólicamente en 1492 se inició el proceso de colonización. Entonces tenemos esta lógica de continuidad, un componente continuidad, un componente eurocentrismo, racismo, un componente capitalismo, y tenemos otro componente que es el patriarcado, estas relaciones de poder, donde no solamente el hombre blanco, la persona blanca europea, está en la parte alta, en la cúspide de las relaciones de poder moderno colonial, sino que esa persona también es un varón y no una mujer, porque en esa lógica moderna colonial la mujer cumplió un papel relegado también. Entonces ese es el tercer punto, el cuarto elemento, y el quinto elemento sería esta lógica de la naturaleza, que es una lógica moderna además, que el ser humano es el principal ser de la naturaleza encargado de transformar
la naturaleza, dominarla y transformarla. Entonces la naturaleza no tiene tanto valor, sino más bien es un instrumento del hombre, del hombre, no de la mujer, del hombre, para su vida en el mundo. Entonces, con esos elementos, con este marco teórico, podemos analizar cómo se manifiesta la colonialidad del poder en los abogados y las abogadas. En primer lugar, los abogados, digamos, no existía en el Tahuantinsuyo ninguna figura parecida al abogado y a la abogada. Uno puede revisar Guamampoma de Ayala, puede revisar a otros escritores, y no encuentra una figura parecida, y es lógico, ¿no? Porque Renzo Honores nos cuenta, y otros historiadores nos cuentan, que los abogados y las abogadas surgieron en un determinado momento en Europa, cuando se está armando una lógica con un poder estatal fuerte, y los abogados y las abogadas lo que hacían era alimentar esta lógica estatal, de un Estado, de unos reinos fuertes, con un conocimiento experto del derecho canónico, del derecho local, con un conocimiento experto del funcionamiento del Estado. Entonces, eso no existía en América Latina, no existía en las tierras que después se fueron conocidas como América Latina, cuando empezó la colonia. Los abogados y las abogadas, la figura de los abogados y las abogadas llegó a América Latina, llegó al Tahuantinsuyo, llegó a esta parte del mundo en los barcos coloniales. Y, y claro, en los primeros años se prohibió, es un dato interesante, en los primeros años además se prohibió la presencia de los abogados y las abogadas en las expediciones, digamos, por esta lógica picapleitista que se venía de los abogados, pues imagen esa figura. Pero inmediatamente el poder colonial advirtió que necesitaban teorías jurídicas que les permitiesen asentar y fundamentar el poder colonial. Entonces, los abogados y los abogados, en tiempo varones solamente, cumplieron esta lógica de fundamentar jurídicamente la empresa colonial y la apropiación de tierras, la apropiación de culturas, la apropiación de riquezas, etc. Este papel durante la colonia, los abogados continuaron, ya no eran abogados traídos de fuera, sino que se creó una universidad como la Universidad Mayor de San Marcos y otras universidades en América que se encargaban de formar a las élites locales en derecho y se encargaban de aportar a estos personajes de los que nosotros somos los herederos, las personas que continúan, los abogados y las abogadas. Y claro, esta lógica eurocéntrica en la formación de los abogados y de las abogadas sucede hasta ahora. Digamos, hasta ahora se puede ver esta mirada eurocéntrica, y yo les he puesto hace un rato un ejemplo de cómo en mi propia formación había una lógica eurocéntrica, durante el tiempo han cambiado mucho los abogados y las abogadas. Digamos, dejó de ser un número muy pequeño, hubo una explosión cuando terminó la colonia, algunos años después, en 1900, ya hubo una explosión de universidades públicas, de universidades privadas y universidades públicas, una explosión del número de abogados y abogadas. Las mujeres pudieron estudiar derecho, entraron en las facultades de derecho, pero si uno analiza la formación de los abogados y las abogadas, sigue teniendo esta lógica eurocéntrica que les narré hace un momento con algunos ejemplos, mantiene a su vez esta lógica patriarcal también en la formación y la práctica del derecho y de los abogados y las abogadas. Rocío Villanueva tiene algunos textos demostrando el machismo en el derecho, en las normas jurídicas, pero también en las prácticas jurídicas, en esta idea de la lógica capitalista. También los abogados y las abogadas han tenido papeles importantes. Por ejemplo, tenemos que en los 90 hubo una apertura, una asunción, se asumieron en el Perú
postulados del Consenso de Washington, que era una lógica neoliberal para la economía peruana, una apertura neoliberal para la economía peruana, y allí había un grupo de abogados y abogadas creando las teorías jurídicas que permitían el funcionamiento del libre mercado en ese momento, y han continuado hasta ahora. Y claro, y en esta mirada del ser humano como cabeza de la naturaleza, también el derecho replica esa lógica. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿quiénes son sujetos de derecho quiénes son sujetos de derecho? Tenemos que el sujetos de derecho nunca o muy pocas veces, o excepcionalmente, pueden ser entidades que no son compuestas, que no son seres humanos o no son compuestas por seres humanos. ¿Quiénes son sujetos de derecho? Bueno, las personas, el concebido, los patrimonios autónomos, las personas jurídicas, que están conformadas por personas, y el Estado. Esos son sujetos de derecho. Pero no nos estamos siguiendo esta misma lógica antropocéntrica. Solo los seres humanos pueden ser sujetos de derecho. No pueden ser sujetos de derechos entidades, seres que no sean seres humanos. Entonces se reproduce esta lógica colonial que pone al ser humano en el centro de la naturaleza y le da el encargo de transformar la naturaleza para su propio servicio. Entonces, en la formación, en el derecho mismo, en los abogados y las abogadas, yo advierto una continuidad entre la época colonial y la actualidad. Es una mirada de la historicidad de los abogados y las abogadas y del derecho. Hay una continuidad entre la época colonial y la época actual, y estos cuatro elementos adicionales, el eurocentrismo, racismo, la promoción del capitalismo, el patriarcado y el dominio humano sobre la naturaleza se reproducen también. Entonces, los elementos, los patrones de la colonialidad del poder están presentes en los abogados y las abogadas. ¿Cómo se manifiesta la colonialidad del poder en jueces, juezas y fiscales? Este tema es interesante, es bastante interesante, porque, claro, la idea de un poder judicial, la idea de esta división del Estado en tres poderes, que es una idea, digamos, de Montesquieu, digamos, de este grupo grande, de esta modernidad, colonialidad, es una idea eurocéntrica. Y en América Latina, en Perú, hemos asumido eso. Igual que en el caso de los abogados y las abogadas, el sistema de justicia, los jueces, en ese momento los oidores, los diferentes tribunales, fueron traídos y llegaron a América en los barcos coloniales. Y cuando cuando el reino de Castilla y Aragón toman estas tierras, lo que hacen es traer no solamente a sus personas, sino traer traer su cultura y su propia organización política. Y esa organización política se impone aquí, y esa organización política impuesta aquí está todo el tiempo mirando y observando qué pasa en Europa, qué pasa en los centros de poder, en el norte global, y de allí, considerando ese conocimiento como más importante, como más valioso, es que se dice, bueno, ese conocimiento más valioso nos sirve aquí para regularnos mejor, y vamos a tomar de allí lo que nos interesa y lo que nos importa. Entonces eso va pasando. Entonces, por ejemplo, en la época, en la colonia, no había una división clara entre el poder político y el poder judicial. Digamos, los magistrados, los oidores, tenían ese poder porque era un poder derivado del poder real, del poder de la realeza. La división entre ejecutivo y legislativo no existía en ese momento. No existía en Europa y no existía aquí. Pero después se generó en Europa una propuesta, una línea de pensamiento que establecía la división entre el ejecutivo y el judicial. Y eso fue asumido también en el caso peruano, digamos.
siguiendo estas lógicas de importación de propuestas, de importación de ideas, y se generó un poder judicial, y se generó además, y esto es muy interesante en el caso de la historia peruana, claro, como no había esta división, los magistrados despachaban desde los despachos del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando se creó la necesidad eh, jurídica, ideológica de tener un sistema de justicia diferente del Ejecutivo, es que recién se les creó un espacio físico para que los jueces estuvieran separados del poder del Ejecutivo, de las funciones de gobierno. Y ahí entra a tallar el Poder Judicial, el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia que tenemos aquí en Perú, en Lima, fue hecho, siguiendo esta lógica también eurocéntrica, a imagen del Palacio de Justicia de Bruselas. Y hay algunas personas que dicen que, bueno, este es el Palacio de Justicia de Perú, pero el Palacio de Justicia de Perú es una mala copia del Palacio de Bruselas, porque no tiene la cúpula y porque no tiene la cúpula, y es porque es más pequeño. No tiene la cúpula y es más pequeño. Y entonces, claro, algunas personas, reforzando esta idea eurocéntrica, hablan de la capacidad del Perú de copiar las cosas para empeorarlas, ¿no? O sea, no solamente las copias, sino que las empeoras. Y bueno, efectivamente, el Palacio, yo tuve, bueno, además de ver las fotos en Google y todo, fui a verificar si el Palacio de Justicia de Bruselas era similar al Palacio de Justicia de Lima. Y efectivamente, sí, el Palacio de Justicia de Bruselas es mucho más grande, muchísimo más grande que el Palacio de Lima. Tiene una cúpula, pero, y esto puede sonar, claro, un problema para una mirada eurocentrista, el Palacio de Justicia de Bruselas está muchísimo más orinado y más en crisis que el Palacio de Justicia de Perú. El Palacio de Justicia de Bruselas está en construcción, digamos, en remodelación ya hace muchísimos años, a tal punto que esa cúpula y ese frontis no se puede apreciar bien. Y en segundo lugar, en la parte trasera, eso está abandonado. O sea, ahí vive gente, ahí duerme gente, la gente que vive en la calle duerme, vive allí, hace sus necesidades allí. Entonces, esta copia, esta copia que se hizo del Palacio de Justicia de Bruselas, tuvo un final tragicómico porque el Palacio de Justicia de Bruselas está en peores condiciones, creo yo, al menos por afuera, que el Palacio de Justicia de Perú. Pero bueno, esa es una historia aparte. Entonces, hay una mirada eurocéntrica en esta idea del poder judicial, en esta idea misma del poder judicial y de los espacios físicos del poder judicial. El Palacio de Justicia me parece como un ícono de esta mirada eurocéntrica. Y claro, entonces los jueces y las juezas son también abogados y abogadas, en el caso peruano, en nuestro caso, y los fiscales también, los y las fiscales también, para ser juez, jueza, fiscal, necesitas haber sido abogado necesitas haber estudiado derecho, ser abogado o ser abogada. Entonces, claro, si la colonialidad del poder, que era mi sugerencia hace unos minutos, si la colonialidad del poder se presenta en los abogados y las abogadas, esto se presenta también en los jueces, juezas y fiscales. Y ahí también tenemos, claro, que la relevancia de estos conocimientos eurocéntricos es mucho más importante que la relevancia de los conocimientos no eurocéntricos, racializados y por lo tanto de menor valor, a pesar de que tengan un importantísimo rol en la administración de justicia, que son las diferentes maneras de administrar justicia que de acuerdo al pluralismo jurídico en el caso peruano están aceptadas. Entonces hay una lógica allí eurocentrista, racista, que aparece, hay una continuidad, y miramos de nuevo nuestros elementos, ¿no? Hay una continuidad, hay una lógica eurocentrista, racista, hay también una lógica patriarcal en el funcionamiento del Poder Judicial. No es una casualidad, fíjense, no es una casualidad que en todo el funcionamiento del Poder Judicial solamente una vez, que es ahora, una persona mujer es presidenta del Poder Judicial.
todas las personas anteriores que han sido presidentes del Poder Judicial han sido varones. Solamente ahora, rompiendo un poco con esa lógica patriarcal, y eso es positivo. Y un estudio de Demus demuestra cómo se relaciona, un estudio de Demus del 2012 más o menos, un poco antes, 2010, demuestra cómo se relacionan las funciones de las mujeres jueces y juezas, las mujeres juezas, a casos de familia, a determinados puestos dentro de la magistratura. En el Ministerio Público eso es un poco diferente, ¿no? Porque fiscal mujer de la Nación han habido varias fiscales mujeres de la Nación, y eso ha sido creo yo, una interesante excepción dentro del patriarcado que aparece en el sistema de justicia. Pero igual, esta lógica patriarcal también está presente, esta lógica del ser humano como principal ente de la naturaleza que analicé para el caso de los abogados, se reproduce también en el caso de jueces y fiscales, de jueces, juezas y fiscales. Ahí también aparece esta lógica de que la naturaleza no es un sujeto de derecho, sino más bien es objeto de protección para el ser humano, que el ser humano sí es sujeto de derecho. Y claro, en el Poder Judicial también se reproduce esta lógica, o sea, este conflicto, esta lógica capitalista en la actuación de la justicia y en los discursos del Poder Judicial. Es interesante ver cómo en los discursos de los presidentes del Poder Judicial, en varios discursos de los presidentes del Poder Judicial de los últimos años, aparece que el Poder Judicial es un ente fundamental para promover las inversiones, ¿no? Y se resalta eso, ¿no? El Poder Judicial como un ente para promover inversiones. Claro, lo dicen con además otros elementos, como la protección de derechos. Sería absurdo no decir que el Poder Judicial sirve para proteger derechos, pero ese resalte, eso resaltado marca un derrotero en cuanto al trabajo del Poder Judicial. Entonces son varios elementos que la colonialidad del poder, varios elementos de los patrones de colonialidad del poder que se reproducen en los jueces, jueces y fiscales aquí en el Perú. ¿Cómo se manifiesta la colonialidad del poder en la policía? A ver, en la policía yo sugiero que también se manifiesta la colonialidad del poder. En el caso de la continuidad, es interesante, en la continuidad entre la etapa colonial y la etapa actual, es interesante ver que cuando empezó la conquista y en los primeros años de la colonia no existía la policía, o no existía al menos la policía como la entendemos ahora. Las funciones de seguridad estaban en otros, digamos, en vecinos organizados, había este, menos función o menos necesidad de ese tipo de seguridad eh, diferente a la seguridad que brindan los ejércitos, diferente a la seguridad que brindan otros organismos. La policía estaba relacionado a las funciones de cuidado de la ciudad, de la polis. Hay una ordenanza muy interesante de fines del 800 en la que se habla de cuáles son las funciones de la policía y claro, tiene que ver con alumbrado público, bueno, alumbrado público no existía, con el cuidado de la ciudad, con el cuidado qué sé yo, de, este, de la vida cotidiana en la ciudad, ¿no? No tenía que ver con seguridad concretamente. En esa ordenanza de fines del 800 ya se menciona la necesidad de tener gente que sí se encargue de seguridad, de policías, pero en medio de estas otras funciones. Y allí correspondía el trabajo de policía a los gobiernos locales, no como ahora, que es una policía centralizada. Ese debate sobre gobiernos locales versus gobierno nacional, gobierno centralizado, es un debate que continuó cuando terminó la colonia en la República, y en algún momento en una de las constituciones se selló finalmente que la policía era una policía nacional. Pero es un debate que continuó una vez terminada la República. Ya a finales, como les decía, a finales del virreinato, existían estos funcionarios que se encargaban de la seguridad, pero se encargaban de la seguridad en medio de otras cosas. Empezó la República y continúan estos funcionarios y se crean ya, o sea, se empiezan a especializar a nivel policial.
Y es interesante cómo en 1920 más o menos, se, como más o menos en esos años en el gobierno de Leguía, lo que se hace es generar un gran cambio en la policía, pero un gran cambio que reforzaba, ¿no? Que era un gran cambio para las funciones policiales, pero no era un cambio en cuanto a la lógica colonial moderna, porque era un cambio que potenciaba y reforzaba la construcción de una policía a imagen y semejanza de la Guardia Civil Española. Se trajo una misión de la Guardia Civil Española para que dictaran, para que organizaran la escuela de la policía, para que organizaran y crearan un reglamento de policía. Y entonces, claro, ahí en ese momento se refuerza, es uno de los hitos de la colonialidad del poder, de la lógica eurocéntrica en el trabajo policial, en el trabajo policial. Y no solamente esta lógica eurocéntrica aparece allí, sino que en otros momentos también, cuando yo estudié la formación de los oficiales en la escuela de policías, muchos años después, estaba hablando hace un momento del gobierno de Leguía, de comienzos de 900, ahora este estudio que yo hice, lo hice 100 años después de esa época, este, en el 2014, veía también que en la propia formación de los policías aparecía esta lógica eurocéntrica, valorando conocimientos que eran conocimientos, digamos, de cómo funciona el derecho, siguiendo esta estructura, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho público, que era un derecho mucho más occidentalizado, o un derecho que miraba mucho más al norte global, valorando ese tipo de conocimientos y relegando otro tipo de conocimientos que es importante para la formación policial, pero que no aparecían, como es el funcionamiento de entidades de seguridad como las rondas campesinas, como las comunidades campesinas, o idiomas que se hablan en territorio peruano y que les sirven a los y las policías en su trabajo cotidiano, como el quechua, como el aymara, que no se enseñaba en ningún momento de la formación policial, pero sí se enseñaba el inglés en todos los años de la formación policial. Entonces, esta lógica eurocéntrica y se puede identificar, en diferentes momentos de la formación, en diferentes momentos de la policía, en su formación, en el gobierno de Leguía, con esos cambios grandes, pero también ahora, en el siglo XXI. Y claro, en cuanto al patriarcado, no hay mucho que decir, es decir, la policía es un cuerpo conformado principalmente por varones. Alrededor del 15-20% son mujeres. Si miramos las comisarías de Lima, y hice un estudio en el 2013, 2014, más o menos el 15% nada más es conformado por mujeres. En el ingreso a la escuela de oficiales también, más o menos el 15% de las plazas son para mujeres. Es decir, la policía es un cuerpo conformado principalmente por varones y tiene esta lógica, además, de la rudeza del policía eh, Rambo, de policía valiente que va a enfrentar, que es muy macho. Y esa lógica está muy presente en la formación policial y está muy presente en la policía, está muy presente en la actuación de la policía. Entonces, eh, maneras diferentes de entender masculinidades, o maneras diferentes de concebir el rol del varón o el rol de la mujer de una manera diferente que no sea dicotómica, es un asunto para trabajar en la policía. Entonces el patriarcado, creo yo, dentro de la policía goza de buena salud. En conflictos socioambientales uno puede ver cómo el trabajo de la policía sirve para reforzar digamos, el funcionamiento del capitalismo cuando son empresas grandes las que están paradas por manifestaciones de personas racializadas o personas racializadas. Entonces, la policía cuando trabaja, cuando se pone al lado de la empresa, cuando se parcializa, cuando criminaliza a los manifestantes, lo que hace no solamente es apoyar esa empresa concreta, sino apoyar el funcionamiento
de la circulación de capitales a nivel global. En el caso que yo estudié, en el caso de la empresa minera Las Bambas, el capital de las Bambas, el cobre de Las Bambas sale por un puerto de Perú a China. Las Bambas, dicho sea de paso, es una empresa de capitales y control chino, pero que tiene su sede en Melbourne, en Australia. Cotiza en la bolsa de Hong Kong. Y desde China, transformado el cobre, los productos derivados del cobre, se exporta a Alemania, a países que están cerca de China, y también llega a Estados Unidos. Entonces, cuando en una manifestación social contra la empresa minera Las Bambas, por ejemplo, la policía se parcializa a favor de la empresa, está garantizando o trabajando por garantizar esta circulación de capitales y el funcionamiento del capitalismo a nivel global. En cuanto a dominio de la naturaleza también, es decir, la policía no tiene capacidad de cuestionar el rol del ser humano como transformador de la naturaleza, no tiene capacidad de cuestionar la idea de que sujetos de derechos son solamente los seres humanos o los colectivos de seres humanos. La policía simplemente reproduce esta lógica. Entonces, claro, viendo estos elementos, patrones de la colonialidad del poder, creo que la colonialidad del poder se manifiesta en la actuación policial también. Bueno, yo quiero decir que la colonialidad del poder muestra patrones de ejercicio del poder. No muestra, o sea, analizando periodos históricos largos y lo cotidiano, muestra cómo se ejerce el poder. Eso no quiere decir que todas las personas reproduzcan todo el tiempo en un nivel intensivo la colonialidad del poder o la lógica moderna colonial. Y no quiere decir tampoco que todos y todas estamos condenados a vivir esto todo el tiempo, o estamos condenados a reproducirlos en cada uno de nuestros actos. Hay situaciones donde personas que crecen, abogados y abogadas que crecen en esta lógica patriarcal, se rebelan contra el patriarcado y construyen una sociedad más igualitaria. Igual, hay abogados y abogadas que se rebelan, hay juristas que se rebelan y que plantean cuestionamientos a este poder colonial eurocentrista, racializado, donde las personas indígenas tienen el menor valor dentro del sistema. Hay muchos casos en la historia peruana, digamos. El Bartolomé de las Casas, bueno, no es de la historia peruana, pero en el virreinato, bueno, en la conquista, el obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, que no era abogado, aunque se dice que pudo haber estudiado Derecho, tuvo una réplica que era político, filosófica, jurídica contra, contra el poder colonial. Y Falcón, que sí era un abogado que trabajaba en el caso peruano, fue reconocido como defensor de indios. Y hay ahora, y en el Perú han habido varios casos de abogados y abogadas que defienden derechos de pueblos indígenas y se rebelan contra este poder moderno colonial. Es decir, no estoy hablando de elementos que sean irremediables. Estoy hablando de elementos, de patrones de ejercicio del poder, pero esos patrones de ejercicio del poder de alguna manera se pueden remediar y podemos actuar contra eso para generar una repartición del poder a nivel global, a nivel local, en nuestras propias vidas, mucho más equitativo. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. No es una cuestión irremediable, no estamos hablando de estructuras de las cuales no se puede salir. Los que hacen de colonialidad de poder se cuidan mucho de no reproducir la palabra estructuras. No estamos hablando de estructuras, sino estamos hablando de patrones de ejercicio del poder. Y en el caso nuestro, en el caso de los abogados, las abogadas, en el caso de los jueces, las jueces, los fiscales, el poder, la policía, en el caso de estas personas que tenemos en esta sociedad un papel importante, un papel donde se deciden cosas, un papel que nos pone de lado, en muchos casos, del lado de las personas, entre los grupos poderosos, entre los grupos acomodados de la sociedad, nuestra responsabilidad para revertir esta situación de colonialidad, modernidad, es mucho mayor. Entonces, creo que es importante que reflexionemos cómo en nuestra vida cotidiana
y con nuestro ejercicio profesional reproducimos la colonialidad del poder para poder desmontarla en nuestra propia vida y en nuestra propia cotidianidad.